En esto comentábamos recién, estamos haciendo esta editorial desde Bahía Blanca, donde queremos seguir destacando la solidaridad de nuestro pueblo, que sigue acompañando a cada familia, cada vecino y vecina de Bahía. Siguen llegando camiones de donaciones. Uno muy importante que salió esta misma semana que está terminando ahora, eh, que es muy importante para nosotros, desde la Casa de las Madres, con un montón de donaciones que han juntado las madres allí en la asociación, y un montón de expresiones de solidaridad que se ven aquí, y como destacábamos la semana pasada, no solo por parte de quienes se acercan a prestar una mano solidaria, sino incluso también y sobre todo por parte de los mismos vecinos. La verdad que sigue conmoviendo y sigue siendo importante destacar la solidaridad de los mismos vecinos, que quizás cuando uno va a golpear una puerta, ofrecer una ayuda, siempre eh, la respuesta pone como prioridad a aquel vecino o vecina de la misma manzana que quizás la ha pasado un poco peor, que la lluvia lo ha afectado más, y ese espíritu de solidaridad que prima en las mismas comunidades, donde además hay historias conmovedoras, desgarradoras, bueno, desde el mismo día de la lluvia y de esto, como vecinos han salido a rescatar, porque la verdad que la catástrofe era gravísima, a rescatar a otros, eh, como se han ayudado entre sí, y en los días posteriores también, eh, como, como bueno, continúa esa solidaridad latente, tratando de tender una mano a aquel que quizás todavía no ha logrado recuperar muchas de sus, muchas de sus viejas posesiones y necesita cierto nivel de ayuda para lograr un piso mínimo de vuelta a cierta normalidad. Así que en ese sentido, destacar eso, donde, como decíamos recién, ya en la calle entonces, se ven, bueno, los colectivos funcionando eh, con, con pasajeros, con pasajeros dentro, donde destacamos también, eh, en un paréntesis, la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de subsidiar totalmente los pasajes de los transportes urbanos en Bahía Blanca, y donde también, por supuesto, una de las cosas más importantes, como siempre, es la vuelta a cierta normalidad, por lo menos, en la vuelta de funcionamiento de las escuelas, que los chicos y las chicas vuelvan a tener clases, y también ha sido uno de los ejes importantes de trabajo en estos días, y vamos a estar entrevistando en un ratito también eh, a compañeros para que nos hablen de esta tarea, pero lo cierto es que a la fecha ya son 80 las escuelas que se han limpiado, refaccionado tras los destrozos producidos en el temporal, y que algunas de las cuales ya van retomando actividades, otras esperan hacerlo a principios de la semana que viene, y, y que es y que es muy significativo porque también es permite la vuelta a clases de decenas de miles de pibes y pibas en Bahía. Eh, pero bueno, destacar eso, destacar que es el marco desde el cual hacemos también este editorial, el por qué Gasti y yo nos encontramos en Bahía y no podemos estar allí en el piso, eh, y que vamos a seguir hablando, contando lo que pasó aquí, porque realmente es muy importante, es conmovedor, y me parece que genera un contraste muy fuerte y muy importante entre, entre dos modelos de país, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo aquí en Bahía Blanca, la solidaridad que vemos de nuestro pueblo, la solidaridad que vemos en los bahienses, que vemos en los bonaerenses que se han acercado, y en argentinos y argentinas de distintas latitudes, y vemos todos los días algún camión de una provincia distinta con donaciones, gente que se acerca a una escuela a dar una mano o a donde sea, y que son de distintos puntos del país. Creo que es el clarísimo contrapunto del modelo de sociedad y de, bueno, la batalla cultural que busca plantear Javier Milei, que pregona una filosofía de sálvese quien pueda, de salvarse individualmente, que nos habla de libertad, pero libertad como una cuestión individual, donde en pos de conseguir aquello que uno quiere, y bueno, quizás a veces hasta
hasta planteado caprichosamente, bueno, vale pisarle la cabeza al de al lado, y puede hacerse despreocupadamente y apáticamente de si en pos de conseguir el objetivo que tiene uno, el de al lado la pasa mucho peor o está sufriendo. Bueno, me parece que lo que se está viendo en Bahía Blanca en estos días es un clarísimo contrapunto de eso, un ejemplo de que hay un pueblo que opina absolutamente distinto, que no está dispuesto a dejar que el de al lado la pase mal, que sufra, eh, que padezca, siendo indiferente frente a eso. Y como venimos reflexionando también, por supuesto, son cuestiones que se ven eh, con mucha claridad en situaciones como esta, tan dramáticas, en catástrofes como la que ocurrió en Bahía Blanca, y cuyas consecuencias, por supuesto, eh, con cuyas consecuencias se sigue trabajando y que, por supuesto, se sigue buscando eh, a las dos nenas que continúan desaparecidas y se trata de acompañar a cada una de las familias afectadas, pero que también se ve por fuera de este tipo de eventualidades y de situaciones extraordinarias, y que es la misma solidaridad que podemos advertir en nuestro pueblo cuando movilizan masivamente para acompañar a los jubilados y las jubiladas, en algo que no es un reclamo sectorial, el reclamo por las jubilaciones, el reclamo por mayor dignidad y justicia para nuestros jubilados y jubiladas, es un reclamo del pueblo entero, es una lucha del conjunto de nuestro pueblo, y, y es una lucha también de nuestro pueblo trabajador, porque esos jubilados y jubiladas son, de hecho, eh, trabajadores y trabajadoras que han trabajado eh, toda, toda su vida, como lo hacemos también muchos de los que venimos acompañando, y de los que acompañaron el miércoles, y el miércoles anterior, a jubilados y jubiladas en su reclamo, y, y me parece que la defensa de ese modelo, de ese pueblo solidario, el que tiene que destacarse y el que tenemos que poner en valor en este contexto donde se busca construir tanta apatía y tanto individualismo. Pero en ese marco, sí, destacar alguna noticia y alguna cosa no tan grata de lo que ha ocurrido esta semana, en contraposición con todo esto bello que decíamos de las expresiones de solidaridad de nuestro pueblo. Pero lo cierto es que se aprobó en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo a ciegas. Todavía no sabemos de qué se trata, todavía no sabemos eh, el monto, no sabemos las condiciones, pero la Cámara de Diputados votó algo que no sabía de qué se trataba, votó un cheque en blanco para que Javier Milei pueda negociar libremente con el fondo. ¿Y para qué negocia con el fondo? Porque esto también lo venimos charlando, se viene discutiendo mucho, pero siempre vale la pena seguir recalcándolo y seguir profundizando. Estamos hablando solo esta semana, esta ficción sostenida del dólar estabilizado, que ni siquiera se terminó de estabilizar, aún así ha sufrido alguna variación, pero esta ficción solo esta semana nos costó 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares, que es muchísimo dinero, que es muchísimo más de lo que se necesita para las tareas de reparación y reconstrucción en la ciudad del municipio de Bahía Blanca y en las zonas afectadas por el temporal por el temporal. Eh, y, y esta ficción de un dólar frenado que tiene, como venimos charlando y discutiendo en Pueblada, tiene dos razones de ser, ¿no? Por un lado, la necesidad político-electoral, si se quiere, de mantener estables esa variable que ya de por sí eh, genera, genera una reacción social, y una reacción en el aparato de medios de comunicación, y otra que está vinculada con ella, que es la inflación. Eh, entonces, Javier Milei necesita político y electoralmente lograr mantener estable esas dos variables,
cotización del dólar y la inflación para llegar con alguna chance de revalidar, de que a la hora de que se plebiscite su gestión en las elecciones nacionales de este año, eh, sea, se lo acompañe. Pero además hay otra razón, y que es quizás la más importante y la razón de fondo y la que más les preocupa a este gobierno estafador, además que ya hemos visto sobradamente sus aspiraciones de construcción de negocios y en los cuales están dispuestos a estafarnos a todos y todas y a llevarse puesto a un pueblo, a todas sus instituciones y incluso hasta la mismísima investidura presidencial. ¿Qué es la necesidad de mantener un dólar planchado para que las altas tasas de interés que hay en pesos para invertir en el mercado financiero de Argentina representen un negocio ultra rentable, el más rentable del planeta Tierra, eh, pensado en dólares? ¿Por qué? Porque si uno ingresa a hacer alguna inversión a un negocio financiero, eh, así sea en pesos, pero con la garantía de que el Estado Nacional va a vender los dólares que tenga que vender, y si para conseguir más dólares tiene que vender empresas nacionales, eso hará, y si tiene que conseguir dólares para mantener ese dólar estable, le pedirá al fondo. Bueno, uno hace esa inversión sabiendo que el gobierno nacional va a hacer todo eso para mantener el dólar estable, cosa que cuando uno termine su inversión pueda volver a comprar dólares e irse con una ganancia extraordinaria. Bueno, en ese marco, el nuevo pedido de endeudamiento al Fondo Monetario Internacional, que algunos querrán dibujarla, algunos querrán decir que no se trata de nueva deuda, que bueno, está el verso de que no es nueva deuda porque con esa deuda se salda la deuda del Banco Central. Eh, es absolutamente ridículo. Si se le debe al Fondo Monetario Internacional y se le pide más, se adquirió nueva deuda y se le debe más al Fondo Monetario Internacional. Que además, en su efecto, por lo menos la otra deuda era en la moneda propia, en la moneda sobre la cual uno como país tiene soberanía para definir políticamente, eh, para tomar las decisiones económicas y monetarias pertinentes, y esta es una deuda en moneda extranjera, o es una deuda en dólares. Pero bueno, más allá de todo esto que hemos reflexionado ya sobradamente y sobre lo cual vamos a seguir profundizando, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir invitando a especialistas, a compañeros y compañeras a que vengan a hablar sobre esto porque es muy grave. Llama la atención la facilidad con la que el gobierno nacional ha logrado sacar todas las leyes que se propuso durante este año y pico de gestión. Un gobierno nacional que, recordemos, un partido político que en las elecciones legislativas del año 2021 había metido 3 legisladores nacionales, eh, haciendo una elección eh, medianamente digna en la ciudad de Buenos Aires y sin representantes a lo largo y ancho del país. Y un oficialismo que además en el 2023, en las elecciones presidenciales del año pasado, obtuvo 30% de los votos, ¿no? Y así se compone la Cámara de Diputados por los diputados que entraron en la última elección en el 2023 y los que entraron en la elección del 2021. Bueno, en el 2021 metió 3 diputados, y en el 2023 sacó 30%. Aún así, parece que este gobierno logra que la Cámara de Diputados le firme un cheque en blanco al presidente para negociar con el FMI lo que se le antoje sin tener que darle explicaciones al pueblo, ni directamente, ni siquiera a través de sus representantes. Sus representantes que hacen no dicen, no, mire, anda a negociar, contradiciendo incluso lo que dice la propia ley muy reciente, además, que como lo venimos charlando, que se votó durante el gobierno anterior sobre cómo cómo debe tomarse deuda en en la Argentina. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Hay un gobierno nacional con con una muy mala performance electoral en el 2023 y una casi nula, tres diputados nacionales obtenidos de la legislativa del 2021, que parece que en el legislativo hace lo que quiere
y se genera esta sensación de que allí no tiene oposición, lo cual se contrapone gravemente con lo que ocurre en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recordemos un gobierno que fue reelecto el año pasado, perdón, en el 2023, con, eh, con el 45% de los votos, sacándole más de 18 puntos de diferencia al segundo, en esa ocasión Néstor Grindetti. Había hecho una elección muy pareja, casi empatada en el año 2021 en las legislativas, eh, y que, sin embargo, aun cuando pide en la propia apertura de sesiones que ciertas cuestiones, como fue el caso y ahora profundizaremos, del calendario electoral de este año se traten con celeridad, no consigue el quórum con ausencias de sus propios de legisladores que presuntamente debieran ser oficialismo. Entonces tenemos un gobierno nacional sin legisladores propios que saca las leyes que quiere y que ha obtenido que tiene muy pocos legisladores porque así le fue en las elecciones, y tenemos un gobierno provincial que viene de ser revalidado, que viene de hacer buenas elecciones, muchas buenas elecciones consecutivas, y que sus propios legisladores no le dan quórum para votar las cosas que determinan que son importantes. Es un gobierno nacional sin legisladores, pero que parece tener mucho oficialismo en las cámaras nacionales, y un gobierno provincial con muchos legisladores, pero que parece no tener oficialismo en la Cámara Provincial. Bueno, y en ese marco también, porque lo hemos discutido y ahora lo seguiremos profundizando porque ya tenemos que cerrar el bloque, que se lanza y se construye el movimiento Derecho al Futuro, porque es muy difícil así. Es muy difícil intentar gobernar una provincia que es atacada y vapuleada todos los días por el gobierno nacional, que está tratando de hacerle frente, que está tratando de demostrar ser una oposición a partir del trabajo. Lo hablamos acá en Bahía Blanca, con un enorme esfuerzo para la asistencia en el marco de la catástrofe, pero también todos los días con inauguraciones de escuelas, de hospitales, entrega de patrulleros, de viviendas, pero se le hace muy difícil desde dentro de la propia fuerza política. Y para cerrar esto, todo esto ocurre, como bien decía Free, en vísperas de un nuevo 24 de marzo. Un nuevo 24 de marzo donde se moviliza en unidad después de muchos años, porque estamos frente a un gobierno nacional que ha traspasado todos los límites. Que ha traspasado todos los límites. Lo venimos hablando, lo venimos discutiendo, lo venimos debatiendo, tratando de reflexionar. Tenemos un gobierno nacional que, como decíamos recién, obtuvo el 30% de los sufragios en la elección del año pasado y gobierna como si fuese un monarca. Que cuando quiere, como decíamos recién, ha tenido mucha facilidad para obtener lo que quería en el poder legislativo, también a fuerza de extorsiones y de distintos debates y distintos escándalos también que hemos visto esta semana, pero que cuando no obtiene lo que quiere de ese poder legislativo, o represión afuera, como forma de amedrentamiento, o DNU. O DNU, además, ¿para qué? Para designar a los miembros del tercer poder que tiene el Estado, que es el poder judicial. Entonces, aquel que en nombre de la libertad venía a destruir el Estado desde adentro y a combatir a la casta, la verdad que lo único que viene haciendo es gobernar como un monarca, hacer lo que quiera con los tres poderes y llevarse puesto todo, pero no en pos de la libertad nuestra, ni de nadie, sino de sus beneficios personales y del negocio que se está haciendo con la bicicleta financiera en Argentina. Y por eso, porque se han traspuesto todos los límites y porque todos tenemos que estar del mismo lado para enfrentar esto en defensa de nuestra democracia, en defensa de nuestro pueblo, este 24 de marzo es en unidad y este 24 de marzo es una pueblada. Ayer votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le digo por mi experiencia, le digo por la historia, nunca. Las 10:43 de la mañana y acabo de llegar a la plaza. ¡La Patagonia tampoco!
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones